Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Preuniversitario Gauss. En esta ocasión vamos a resolver el ensayo número 7, completo desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 65 de M1. Para la resolución de este ensayo vamos a ir más o menos rápido, vamos a ir resolviendo pregunta por pregunta y ustedes van a poder ver, una vez que esté subido en el canal de YouTube, van a poder ir viendo exactamente el tiempo abajo en los comentarios para que vayan directamente a la pregunta en que tienen dudas. Voy a ir relativamente rápido resolviendo cada uno del ejercicio sin una mayor explicación de la materia, asumiendo que ya a esta altura del año ustedes deberían saber casi todo, pero voy a dar algo muy importante, que voy a dar algunos tips para poder resolver estos problemas de repente de varias formas posibles y a veces de una mejor manera y una manera más rápida. Así que vamos a comenzar con el ejercicio número 1. ¿Cuál de los siguientes números pertenecen al conjunto de los números racionales? Es importante saber que para el conjunto de los números racionales tenemos que poder expresar como una fracción, ¿cierto? Entonces, dame un segundo, ahora sí. Entonces la pregunta es si el número que está primero se puede expresar como una fracción y claramente esto es un 2,23 periódico y sabemos que se puede expresar como una fracción. ¿Cómo lo vamos a expresar como una fracción? No es tan relevante para este problema, así que lo vamos a saltar, pero sabemos que se puede expresar como una fracción, así que sí pertenece a los números racionales. El segundo es un número infinito que está identificado con esos tres puntos y no tiene ningún periodo determinado, por lo tanto no puede ser expresado como una fracción. Y el tercero es un número que tiene una raíz y que yo, pese a tratar de racionalizar, voy a poder simplificar abajo, pero arriba no lo voy a poder simplificar, por lo tanto es un número irracional. Así que si no lo puedo simplificar, esa raíz siempre va a quedar como irracional y por lo tanto la alternativa es solo 1. Ejercicio número 2. Se sumerge en ácido una llave metálica gigante de 300 centímetros cúbicos de volumen. Debido a la corrosión, mientras la llave está sumergida, su volumen se reduce en un 10% cada hora. Una ecuación que permite determinar la cantidad de horas que debe transcurrir para que el volumen no corroído de la llave sea 100 centímetros cúbicos es. Entonces, inicialmente tiene 300 y al cabo de una hora va a tener 300 multiplicado por un 90%, o sea, por 90 partido por 100. ¿Por qué multiplicado por el 90%? Porque se corroyó un 10%. Entonces, al cabo de una hora tiene 300 por 0,9. Si pasa otra hora más, voy a tener esta cantidad, 300 por 0,9, multiplicado a su vez por 0,9. Entonces, en una hora tengo 0,9, en 2 horas voy a tener 0,9 al cuadrado. En 3 horas voy a tener 0,9 al cubo y en consecuencia en h horas voy a tener 0,9 a la h. Por lo tanto, el resultado es 300 por 0,9 a la h y eso es lo que yo quiero que valga 100. Por lo tanto, lo igualo a 100. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Ejercicio número 3. 2 por este desarrollo menos 4 igual. La estrategia que vamos a tomar acá es sumar eso, me da 2,64avos, que es igual a un 32avos. Le sumo el un 32avos y me queda 2,32avos, que es un 16avo. Le sumo el un 16avo, que me da 2,16avos, igual a un octavo. Le sumo el octavo, me da 2 octavos es igual a un cuarto. Le sumo el un cuarto y me va a dar 2 cuartos, que es igual a un medio. Le sumo el un medio, me va a dar 1. 1 más 1, 2. 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Alternativa correcta, la B. Pregunta número 4. En la recta numérica de las figuras adjuntas se ubican los puntos A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Cuál de las siguientes operaciones, ¿En cuál de las siguientes operaciones el resultado es siempre un número negativo? Importante, siempre número negativo. ¿Qué pasa si sumo A con B? Si estoy sumando dos números positivos, claramente no me va a dar un número negativo como suma. C elevado a menos 1 sería una fracción, porque C es una fracción, ¿cierto? Está entre 0 y 1.
Por ejemplo, en este caso podría ser un ejemplo 3 cuartos. Tengo una fracción entre 0 y 1 que la doy vuelta, por lo tanto sería un número con valor absoluto mayor que 1, pero sigue siendo negativo, esto de acá. Lo mismo con el d, negativo. Y negativo por negativo da positivo. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. C al cuadrado sería un número fracción, de nuevo, negativo, elevado al cuadrado, negativo por negativo da positivo. Por lo tanto, esta tampoco sería correcta. Y por último tengo C, que es un número negativo, dividido por A, que es un número positivo, y negativo por positivo va a dar negativo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Pregunta número 5. Este es un problema donde es muy fácil equivocarse. Dice, una prenda de vestir cuesta 20.000 pesos y se le aplica un descuento de un 50%. Entonces, ¿en cuánto nos queda? En 10.000, ¿cierto? Y luego dice que a ese valor se le aumenta un 50%. Entonces, el 50% de 10.000 es 5.000 y por lo tanto el nuevo valor va a ser 15.000 pesos. Era un error muy frecuente haber dicho, bueno, yo le estoy quitando el 50% y después le sumo el 50%, me debería llegar el mismo número. Pero lo que sucede es que yo le quito el 50% de 20.000 y luego le sumo el 50% de 10.000. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Pregunta número 6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Al truncar a la centésima el número tanto se obtiene el número tanto. Si yo trunco la centésima es lo mismo que tirar una línea ahí y no me importa lo que está a la derecha. Por lo tanto, esta alternativa es correcta. Al redondear a la milésima este número de acá, yo tiro la línea en la milésima y me pregunto si el número que está inmediatamente a la derecha es mayor o igual a 5. En este caso sí lo es, por lo tanto le voy a adicionar 1 a ese 4 y me queda este número de acá. Correcto. Al redondear a la decena, importante que aquí estoy redondeando a la decena, no a la décima, porque este es un número entero, entonces yo quiero redondear a la decena. Está acá la decena. El número que me tengo que preguntar es si el 8 es mayor o igual que 5 en este caso, sí lo es, y por lo tanto se le suma un número al 0 y me queda 210. 210. Por lo tanto, alternativa correcta, la D, 1, 2 y 3. Problema número 7. Tengo raíz de raíz o potencia de potencia, ¿cierto? Tengo 2 elevado a un medio dentro de una raíz. Sabemos que la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a un medio, entonces tengo 2 elevado a un medio elevado a un medio. Y eso es lo mismo que 2 elevado a un cuarto. Y eso es lo mismo que raíz cuarta de 2. Y eso se está multiplicando por raíz cuarta de 3. Tenemos el mismo índice, 4, 4. Entonces simplemente juntamos la raíz. 4, 2 por 3, 6. Raíz cuarta de 6. Alternativa correcta, la D. Ejercicio número 8. El uranio 238 es un material que se desintegra a la mitad de su masa cada medio milenio. Importante, cada medio milenio. Cada medio milenio. Inicialmente hay 280 gramos, ¿ya? 280 gramos. Y eso se va a desintegrar, o sea, se va a multiplicar por un medio, pero cada medio milenio, con T siendo un medio milenio. Esa es la fórmula típica de la desintegración, como de estas cosas radiactivas. Lo importante es acá que se está desintegrando a tasa de un medio cada medio milenio. Entonces la pregunta es, ¿cuántos medios milenios hay? Dice que, ¿cuál es la expresión para la cantidad de masa uranio 238 que habrá luego de n milenios? En n milenios hay 2n medios milenios. ¿Por qué? Porque un milenio tiene 2 medios milenios, entonces n milenios tiene 2n medios milenios. Entonces la respuesta correcta es 280 por un medio elevado a 2n. Alternativa correcta, la D. Pregunta número 9. Se dice que un conjunto cerrado bajo cierta operación, si al realizar dicha operación entre cualquier par de elementos del conjunto, el resultado siempre pertenece al mismo conjunto. Ya, acá estamos en operaciones de números racionales, como se dice acá. Es súper importante que los números racionales son cerrados en casi todas las operaciones que nosotros podamos imaginarnos, principalmente la operación de la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son como las operaciones básicas que pueden haber en los números. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que hay una operación que se complica un poquito más y que lo saca em, de este cierre, ¿cierto? Entonces,
de nuevo, la multiplicación, la suma, la resta y la división es cerrada. El caso excepcional de la división es cuando estoy dividiendo por un cero, donde en verdad ese número se indefine, entonces no pertenecería al número de los racionales. Pero si tengo dos números que se están multiplicando, sé que la multiplicación es racional, a cuadrado es un número racional por un número racional, sigue siendo racional, y la resta de dos racionales sigue siendo racional, por lo tanto este es racional. Lo mismo que en este. Dos números racionales, b y b multiplicados es racional, a y a multiplicado es racional, a y b, que son números racionales multiplicados son racionales, y la suma de esos tres sigue siendo racional. Como bien adelanté, la potencia puede ser un poco complicada porque puedo tener un racional elevado a un racional. Y me pregunto si racional elevado a racional va a ser siempre racional. Y aquí el detalle está en las fracciones. Por ejemplo, si tuviera un número racional como 2 elevado a un medio, ambos son racionales en sí, pero esta potencia no es racional ya que 2 elevado a un medio sería una raíz cuadrada de 2, que es completamente irracional. Por lo tanto, la alternativa de cuáles son es solamente 1 y 2, alternativa correcta la C. Pregunta número 10. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones esos son verdaderas? Sale fácil comparar el orden en las raíces si es que tuvieran el mismo índice. En este caso no tienen. Y lo que vamos a hacer entonces es trabajar un poquito para que se vayan estas raíces y lo podamos comparar. Acá en este caso, por ejemplo, vamos a elevar primero al cuadrado. Me va a quedar 2 menor que raíz cúbica de 4. Y luego voy a elevar al cubo y me va a quedar 8 menor que 4. Esa afirmación es completamente falsa, por lo tanto esta muere. La segunda, primero voy a meter el 2 dentro de la raíz, que me queda 2 elevado a 2 sería 4 por 2, 8, entonces esto sería raíz de 8, menor que raíz cúbica de 12. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que antes, voy a elevar primero al cuadrado, muere esta raíz, me queda 8 raíz cúbica de 144, y luego voy a elevar al cubo para que se me muera la raíz de la derecha. Y en ese caso me va a quedar 8 al cubo menor que 144. 8 al cubo es 512, lo cual es completamente falso, porque 512 no es menor que 144. Y por último, meto este 3 acá adentro. 3 por 3, 9, por 3, 27. Raíz de 27 es exactamente igual a la raíz de 27, así que esa es correcta. La alternativa correcta es la A, solo 3. Pregunta número 11. El precio de las mascarillas desde comienzo del año 2021 ha sufrido una depreciación. Si comenzaron costando X, luego disminuyeron en un 10%, o sea, 0,9. Luego volvieron a disminuir por 20%, o sea, 0,8. Y después disminuyeron nuevamente en un 30%, o sea, 0,7. En cuanto a disminuir las mascarillas, en estas tres, simplemente tengo que multiplicar acá 9 por 8 por 7, me da 54, perdón, 50,4% de disminución, o sea que el valor nuevo es 50,4% de lo que costaban. Me tentaría responder esta de acá, pero no es, porque la pregunta es, ¿en cuánto ha disminuido? Entonces, si el valor nuevo es 50,4% del valor inicial, ha disminuido en un 49,6%, alternativa correcta, la D. Pregunta número 12. Las edades de Steve y Bruce son S y B respectivamente en años. Hace 5 años sus edades estaban en razón 2:3, o sea, Steve menos 5 es a Bruce menos 5, que son la edad hace 5 años, en razón 2:3. Y en 5 años más, o sea, Steve más 5 y Bruce más 5, estarán en razón 4:5. Esas son las ecuaciones luego de hacer el planteamiento correcto. Sin embargo, no están dentro de las alternativas, tengo que desarrollar un poquito más. La de arriba la voy a multiplicar cruzada. 3s menos 15 es igual a 2b menos 10. Voy a juntar todas las s y las b a la izquierda y los números a la derecha, partiendo con la b positiva. No, en verdad voy a dejar la b a la derecha, 2b menos 3s, y voy a mover este 10 negativo para allá, que va a pasar sumando, menos 5. Entonces me queda 2b menos 3s igual a menos 5. 2b menos 3s igual a menos 5, hasta acá. 2b menos 3 igual a menos 5, está acá. Por lo tanto, esta alternativa muriera. La otra ecuación la voy a multiplicar cruzada. 5s más 25 es igual a
4b más 20. De nuevo, voy a dejar la b donde está porque en las alternativas tengo una b positiva, entonces me voy a mantenerla. 4b menos 5s. Y este 20 que está sumando acá lo voy a pasar restando, me va a quedar 5. Entonces 4b menos 5s igual 5. Esta es la correcta. 4b menos 5s, esta es incorrecta. Era muy parecida, pero era incorrecta. Entonces la alternativa es la D. Pregunta número 13. La ecuación de un fabricante de lente relaciona una dimensión de un lente y su material de fabricación. Bla, 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 bla. Lo que importa es que tengo 1 partido en F es igual a n menos 1, 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Esa es la ecuación que es poco relevante de qué se trata, ¿cierto? Yo no necesito tener una interpretación para resolver este ejercicio. El n vale 1,5, entonces acá 1,5 menos 1 es 0,5, entonces tengo un medio multiplicando ahí. Y el foco F es 4, entonces aquí tengo un cuarto. Entonces, en resumidas cuentas, tengo este cuarto igual a un medio multiplicado por lo que está acá. Voy a simplificar y me queda que un medio es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Esta es la ecuación simplificada de lo que me está dando. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes pares de radios no podrá corresponder? Entonces, esto me está indicando que hay algunos que sí pueden y otros que no pueden corresponder. Lo más probable es que hayan 3 que sí pueden corresponder y uno que no. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es reemplazar. Primero reemplazo la alternativa A, me queda un medio será igual a un sexto más un tercio. Un sexto más un tercio es 3 más 6 18avos, 9 18avos, un medio. Sí, correcto. La alternativa A es correcta. Sí puedes corresponder a los radiolentes. No quiere decir que esa sea la alternativa correcta, sino que sí puede corresponder. Vamos con la B. Será un medio igual a un décimo más 1 partido por 2,5. Este 1 partido por 2,5 me molesta un poco, lo voy a amplificar por 4 para que sea un 10 y me va a quedar un décimo más 4 décimos, 5 décimos, igual a un medio. Correcto. Esto también puede corresponder a los radios del lente. Puede corresponder porque calza con la ecuación, ¿cierto? Siempre que responda con la ecuación va a corresponder. Y C dice un medio será igual a un quinto más 1 partido por 3,5. De nuevo, me molesta el 3,5. ¿Cómo me lo saco de encima? Multiplicando. ¿Por cuánto? Multiplicamos por 2. Amplificamos por 2. Me queda un quinto más, más 2 séptimos. Multiplico cruzado. 7 más 10, 35 avos. 17 35 avos. Oh, estamos cerca, pero no es un medio. Entonces, esa alternativa no calza. Y por último, la D dice, será un medio igual a un cuarto más un cuarto. Claramente un cuarto más un cuarto es un medio, entonces esa sí es correcta. Y la alternativa finalmente de la que no puedes corresponder es la C. Pregunta número 14. Considerando A y B distinto a 0 y A distinto a menos B, ¿cuál es el resultado de la siguiente operatoria algebraica? Simplemente tengo que resolver A menos B partido por A, B. Este que está dividiendo es lo mismo que 1 partido por eso, ¿cierto? Se da la vuelta. Pero primero voy a desarrollar lo que está en el paréntesis. Me queda A partido por B, B partido por A, multiplicación cruzada, A cuadrado menos B cuadrado partido por AB. Y ahora sí lo voy a dar vuelta porque dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción invertida. Entonces aquí lo voy a multiplicar por la fracción invertida. AB, A cuadrado menos B cuadrado. Voy a matar eso de acá. Me queda A menos B y abajo fíjese que hay una suma por su diferencia. A menos B, A más B. Lo factorizo, lo mato, me queda 1 partido por A más B. Alternativa correcta, la C. Pregunta número 15. La función corta al eje Y en tal punto y al eje Y en otro punto. Entonces, ¿cuáles son los valores de A y B? Bueno, que corta en ese punto quiere decir que ese punto pertenece a la función. Por lo tanto, f de 0 es igual a 4. Y por otro lado, sé que f de 2 es igual a 0. ¿Sí? Eso por definición de lo que significa un punto perteneciente a una función. Entonces ahora voy a reemplazar los valores. Me queda que f de 0 es lo mismo que 0 al cuadrado más a por 0 más b. Eso vale 4. 0 al cuadrado es 0, a por 0 es 0, por tanto b vale 4. Ya tengo el b. Y luego dice que f de 2 es igual a 0. Entonces, f de 2 va a ser la misma ecuación reemplazada en 2, 2 al cuadrado más a por 2 más b, que ya sé que vale 4, y eso vale 0. 4
Esto vale 4, 4 más 4, 8, 2a es igual a 8, lo paso restando, menos 8, a es igual a menos 4. Entonces tengo que a es igual a menos 4 y b es igual a 4. ¿Cuál es la alternativa correcta? La alternativa B. Pregunta número 16. La función que modela la altura interior de un túnel es f de x igual a menos x menos 2 al cuadrado más 4, una cuadrática, donde x es la distancia horizontal desde el extremo inferior izquierdo del túnel, o sea, acá, ese digamos que es el origen. Además, la distancia total entre los dos extremos del túnel es de 4 metros, tal como se muestra en la siguiente imagen. ¿Cuál es la altura máxima del túnel? Entonces, primero que todo, podemos ordenar esta ecuación. X cuadrado lo desarrollamos. X cuadrado menos 4x más 4 menos x cuadrado menos 4x menos por menos da más, menos 4 más 4, pum, pum, muere. Y por lo tanto me queda menos x cuadrado más 4x. Es una expresión que claramente es una cuadrática que mira hacia abajo y que podemos sacar los puntos de intersección con el eje x sacando las raíces, ¿cierto? Ya sabemos que uno es 0, pero lo vamos a sacar igual. Podemos simplemente factorizar x menos x más 4 igual 0. Entonces una solución es que x igual 0 y la otra solución es que x vale 4. Por lo tanto, este valor de acá es 4, lo que calza con la información que me está dando acá, ¿sí? Entonces el dibujo calza con lo que me están diciendo. Ahora, para sacar el punto de acá arriba, claramente lo que tengo que hacer es sacar un máximo o sacar un vértice, y yo sé que en este eje de simetría va a pasar justo por el punto medio entre las raíces, como siempre lo hace, y por lo tanto va a pasar por el 2. Por lo tanto, para yo obtener el valor de acá de la altura máxima, simplemente le tengo que preguntar a la función cuál es el valor que toma en x igual 2. O sea, eso va a ser f de 2. Y f de 2, si yo reemplazo, me queda menos 2 al cuadrado más 4. Eso es 0, 0 al cuadrado es 0, y total me va a dar 4. Por lo tanto, la altura de este túnel es de 4 y la alternativa correcta es la alternativa C. Pregunta número 17. Al factorizar el polinomio, se puede obtener la expresión. Acá estamos en presencia de un típico problema de factorización de una cúbica que está un poco escondido. Eso es 2x elevado a cubo, que da 8x elevado a cubo, más 27. 27 es 3 elevado al cubo. Recordemos que la factorización x cubo más y cubo es igual a x más y, factor de x cuadrado menos xy más y cuadrado. Siempre es importante notar que tenemos una parte que es, si es más, luego viene menos, y si es menos, luego viene más, ¿cierto? Acá es más y menos. Pero si estuviera un menos, esto sería menos y esto sería más. Vamos a tomar la de arriba. Entonces tenemos 2x más 3, factor de el primero al cuadrado, 4x cuadrado, menos, esa era la parte importante, el primero por el segundo, 6x, más el segundo al cuadrado, 9. Esa es la factorización. Lo buscamos dentro de las alternativas y me queda que es la alternativa correcta, la C. Pregunta número 18. La suma entre dos números naturales es 23. O sea, x más y es igual a 23. Y su división da 2. X dividido y es igual a 2. Si yo paso multiplicando acá, me queda x es igual a 2y. Pero resulta que tiene un resto 5. Entonces quiere decir que x vale a 2y más 5. ¿Ya? Esa es la forma típica de expresar que la división es 2 y tiene un resto 5. Entonces tengo estas dos ecuaciones, x más y igual a 23 y x es igual a 2y más 5. ¿Cuánto vale el producto de dichos números? Para eso voy a resolver el sistema. Voy a poner x más y igual a 23. En la ecuación de acá voy a pasar restando el 2y, voy a dejar el 5 a la derecha. X menos 2y es igual a 5. Y voy a premultiplicar por un valor que sea conveniente para que al hacer la reducción se muera. Voy a negativizar la de abajo. Muere la x, 3y es igual a 18, y es igual a 6. Teniendo y igual 6, voy a reemplazar aquí arriba y me va a quedar que x vale 17. Entonces tengo x igual a 17, y igual 6, y la multiplicación 17 por 6 es igual a 102. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Pregunta número 19. Sé los reales A, B y C, tal que bla.
para todo x perteneciente a R. Entonces, ¿cuánto vale a veces? Acá la estrategia va a ser primero desarrollar lo que está acá, que simplemente hago x multiplicado por cada uno de los factores que está dentro de la segunda expresión y luego uno y lo voy a sumar. Entonces me queda ax cubo más bx cuadrado más cx, era la primera parte, y luego el 1 por ax cuadrado más bx más c. Perdón, aquí había un x. Entonces, la primera parte es x multiplica esto, multiplica esto, multiplica esto, que es lo que obtengo acá. Y luego el 1 que multiplica esto, multiplica esto, multiplica esto, que es lo que tengo acá. Lo expresé de esa manera porque es más fácil verlo, que en el fondo aquí tengo una x cubo, acá tengo una más b x cuadrado, acá tengo un b más c x y tengo un c. Ahora, eso es exactamente igual que la expresión que tenemos acá. Dado que los x cubos no se mezclan con los x cuadrados, ni se mezclan con los x, ni se mezclan con los números que no tienen x, yo puedo determinar que lo que acompaña a este x cubo, que es un 2, tiene que ser necesariamente a. Por lo tanto, a vale 2. Y eso ya me da la respuesta correcta, que es la b. Para corroborar el resto, sabiendo que a vale 2, yo sé que esto valdría 2 más b, y esto tendría que valer igual a 5. Entonces 2 más b igual a 5, me queda que b vale 3. Bien. Y por último, sabiendo que b vale 3, me queda que 3 más c vale 7. Entonces c vale 4. Correcto, la alternativa correcta es la B. Por último, para corroborar, aquí c vale 4, entonces está todo perfecto. Pregunta número 20. Conjunto solución de la inecuación es. Clave para resolver la inecuación es cuando multiplico o divido por un número negativo, se da vuelta el signo, ¿cierto? Se da vuelta el signo de orden, ¿ya? Entonces acá lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar por un 3 negativo y se va a dar vuelta el orden. Entonces, al multiplicar por un 3 negativo me va a quedar menos 3 negativo, x menos 5 partido por menos 3 negativo, cambia el orden, x menos 3 multiplicado por menos 3 negativo, partido por 3. Simplifico, 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 me queda ese negativo, x menos 5 menor, y ese negativo va a entrar ahí, me queda menos x más 3. Ya. Eso fue lo primero, multiplico por un número negativo, se devuelve el orden y ahora sigo desarrollando. Voy a pasar sumando la x, me queda 2x menos 5 menor que 3. Voy a pasar sumando el 5, me queda 2x menor que 8, x menor que 4. Alternativa correcta, la A. Pregunta número 21. Al desarrollar y factorizar la expresión tanto, se puede obtener la expresión. Esto es un ejercicio un poco engorroso, pero muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es hacer una multiplicación cruzada, donde me queda 4x más 1 más 2x menos 3, factor de x más 1, dividido por 2x menos 3, factor de 4x más 1. Voy a preocuparme por mientras solamente de la parte de arriba, del numerador, y el denominador lo voy a dejar un poco para después. 4x más 1 y desarrollo lo que está dentro de los paréntesis multiplicando cada uno con cada uno. Me queda más 2x cuadrado más 2x menos 3x menos 3. Ordeno lo que puedo ordenar, primero la x cuadrado, 2x cuadrado, luego las x que van solas, tengo 2x menos 3x menos 1x más 4x más 3x, y luego los números, 1 y menos 3 menos 2. Tengo una expresión cuadrática que me gustaría factorizar, pero lamentablemente el número que está acompañando al x cuadrado es un número que no es un cuadrado perfecto, entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar primero por ese número y luego lo voy a dividir para poder factorizar de manera conveniente. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado más 3 por 2x menos 4. Voy a hacer un típico reemplazo u igual a 2x para que quede más fácil de factorizar, u cuadrado más 3u menos 4. Y luego voy a factorizar buscando qué par de números multiplicados me dan menos 4 y sumados me dan 3, que sería u menos, perdón, más 4 primero y u menos 1, que multiplicado 4 y menos 1 me da menos 4 y sumado 4 y menos 1 me da 3, así que eso va a calzar. Luego voy a volver a hacer este reemplazo acá. Me va a quedar 2x más 4 factor 2x menos 1. Finalmente factorizo lo que está acá por 2. X más 2, 2
2x menos 1. Y por último, voy a volver a dividir por 2 porque antes había multiplicado por 2, ahora tengo que dividir por 2 para llegar a lo mismo. Simplemente se me va a ir eso de ahí. Y he logrado factorizar, me queda x más 2, 2x menos 1. Este era un problema exclusivamente de factorización y me está dando el numerador lo que está arriba y el denominador lo que está abajo, así que estamos listos. La alternativa correcta es la D. Pregunta número 22. ¿Cuál debe ser el valor de c en la función tanto? Sí, el máximo valor que alcanza dicha función es 3. Recordemos que en una función cuadrática, el vértice, que vendría siendo el máximo o el mínimo de la función, tiene la forma menos b partido por 2a, f de menos b partido por 2a, o lo que se podría resumir en menos b partido por 2a, menos discriminante partido por 4a. Esa es una función, eso es una fórmula que ustedes deberían saber y es materia que entra ya para M1. Entonces, nos vamos a centrar en que este valor de acá, que es la coordenada y, es el valor máximo y que vale 3. Entonces, ese menos discriminante partido por 4a vale 3. Sabemos que menos 1 es el A, 6 es el B y C es el C. Entonces, simplemente vamos a reemplazar menos discriminante partido por 4a es lo mismo que menos B cuadrado menos 4ac. Tenemos mucho cuidado con los signos, por favor. Multiplicado por 4a menos b cuadrado, que sería 6 al cuadrado, 36, menos 4 multiplicado por a, que es menos 1, multiplicado por c, que es c, partido por 4, multiplicado por menos 1, que es a. Bueno, matamos el signo y nos queda 36 menos por menos da más, así que 4c partido por 4, factorizamos por 4 y simplificamos, nos queda 9 más c. Por lo tanto, el vértice, la parte más alta de esta función es 9 más c, y eso me están diciendo que tiene que valer 3. Entonces, 9 más c vale 3. ¿Cuánto tiene que valer c? Simplemente voy a pasar restando. Y me queda que c vale menos 6. Alternativa correcta es la D. Pregunta número 23. Si el sueldo de Martín representa el 170% del sueldo de Alonso, o sea, Martín es igual a 170% de Alonso, y la diferencia positiva entre sus sueldos es 420.000, o sea, Martín menos Alonso es igual a 420.000, es la diferencia positiva. Martín es el que tiene más porque tiene 170%, entonces la resta tiene que ser Martín menos Alonso. Entonces, ¿cuánto vale el sueldo de Martín? Simplemente tengo un sistema donde tengo dos variables, Martín y Alonso, y tengo dos ecuaciones. La primera que se deduce el 170% y la segunda que la diferencia es 420.000, resuelvo el sistema. ¿Sí? Multiplico cruzado, 100m, 170a, 100m menos 170a es igual a 0. Y por otro lado, lo que está en la otra ecuación me queda que m menos a es igual a 420.000. Voy a multiplicar por algún número que sea conveniente. En este caso voy a multiplicar por menos 100, la ecuación de abajo. Me va a quedar, me va a quedar 100 menos 170a igual 0. Y abajo me va a quedar menos 100m más 100a es igual a 420.000 multiplicado por 100. Entonces le agrego dos ceros. Sería 42 millones. Hago la reducción. Esto se va. Me queda menos 70 a. Perdón, aquí me falta ese signo negativo. Es igual a menos 42 millones. Simplifico. Este 7, el signo se va y mato un 0. Me queda que a es igual a 6, 1, 2, 3, 1, 2, 600.000. Entonces a vale 600.000. Me tentaría a marcar la D, pero ojo, atención, lo que me están pidiendo es el sueldo de Martín y el sueldo de Martín es el más grande. Entonces, este en verdad es el sueldo de A, ¿cierto? Que son 600.000. Esa no es la alternativa correcta. Me falta todavía sacar el sueldo de Martín. ¿Y cómo lo saco? Puedo aplicar la ecuación 1 o la ecuación 2. La ecuación 2 parece ser más fácil en este caso, que simplemente hago que m menos los 600.000 es 420.000. Por tanto, m aquí va a pasar sumando. M es 1.020.000. Entonces la alternativa correcta es la alternativa A. Pregunta número 24. La edad de Alonso supera por 3 años el triple de la edad de su hijo. O sea que Alonso es igual al triple de la edad del hijo más 3.
¿sí? Supera en 3 años al triple de la edad de su hijo. Expresado de otra manera, guardando las variables para un lado, me queda de esta forma, ¿cierto? Alonso menos 3h igual 3. La suma de la edad es 55, o sea, Alonso más h es 55. Y luego me pregunta cuál es la diferencia positiva entre la edad. Entonces, la estrategia va a ser que voy a sacar cada una de las edades y voy a restar para ver qué obtengo. Tengo que hacer una reducción, así que voy a ponerle signo negativo a la ecuación de abajo para que se vayan las a. Me queda menos 4h es igual a menos 52. El signo negativo se va. Me queda que h es igual a 52 tercios, que eso es, perdón, cuarto, que eso es 13. O sea, la edad del hijo es 13 años. Ahora me falta encontrar la edad de Alonso. Sé que la suma de las edades es 55, por lo tanto, Alonso es lo que le falta, que sería 55 menos 13, que sería 42 años. Por lo tanto, ahí tengo la edad del padre y la edad del hijo. ¿Cuál es la diferencia positiva entre las edades? Sería 42 menos 13 es igual a 9,29 años. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Pregunta número 25. Se tiene la función cuadrática f con dominio en los conjuntos de números reales, tal que f de x es igual a bla, con x, con c, número real. ¿Cuál de los siguientes conjuntos contiene exclusivamente a todos los posibles valores de c que hacen que la gráfica de f intercepte el x en dos puntos distintos? Para que la gráfica intercepte en dos puntos distintos, necesariamente tiene que ver algo con el discriminante, ¿cierto? En este caso, lo que quiero es que el discriminante sea mayor que cero. Recuerden que si el discriminante es mayor que cero, tengo dos soluciones reales distintas. Si el discriminante es igual a cero, tengo una solución real. Y si tengo el discriminante menor que cero, quiere decir que no hay soluciones reales, sino que son dos soluciones complejas. Entonces, acá necesito que el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, sea mayor que cero. Entonces, reemplacemos. El A vale menos 3, el B, muy importante, aquí vale 0 y el C vale menos C. Entonces, aquí me queda 0 al cuadrado menos 4 por A, que vale menos 3, por C, que vale menos C, tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí me queda menos 12C, mayor que 0, por lo tanto, si quiero pasar dividiendo, ojo con eso, que tendría que dividir por menos 12, va a cambiar el signo, y me queda que C tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es que son todos los C pertenecientes a R, tal que C menor que 0. Alternativa correcta, la B. Pregunta número 26. Luis compró tres artículos en 2x más y. Si el primero le costó y el segundo le costó x menos y, ¿cuánto le costó el tercero? Ya, digamos que, para ordenar un poco, tengo tres artículos A más B más C que le costaron 2x más y pesos. El primero le costó y. El segundo le costó x menos y. Y el tercero no sé cuánto cuesta. ¿Ya? Planteando la ecuación, se me van a ir esas y. Me queda que x más c es igual a 2x más y. Paso restando el x. C es igual a x más y. Esa es la alternativa correcta. Pregunta número 27. La solución del sistema de ecuaciones está dada por estrategia, premultiplicar por un número conveniente. Voy a tomar la de arriba y la voy a multiplicar por menos 2 para que me quede menos 6x menos 4y menos 22. La segunda me queda 7x más 4y, 20. Hago la reducción, esto se va, x es igual a menos 2. Con eso ya tengo que la alternativa correcta es la alternativa D. Pregunta número 28. Sea la función de números reales tal, ¿cuál es el conjunto de los números reales negativos t? Ojo, negativos t, lo voy a subrayar porque algunos se han equivocado en esto, que satisfacen f de t igual a 1. Entonces yo quiero que f de t sea igual a 1, o sea que t al cuadrado menos 3 sea igual a 1, o sea que t al cuadrado sea igual a 4, o sea que t valga más menos 2. Y me está pidiendo cuáles son los reales negativos que satisfacen esto. Menos 2. Alternativa correcta la D. Se hubieran tentado quizá a responder eso, pero recuerden que eran los reales negativos. Pregunta número 29. Diego está resolviendo la ecuación cuadrática tanto mediante la completación de cuadrado binomio. Hace unos pasos y veamos dónde se equivoca. Primero, este es el planteamiento inicial.
de la completación del cuadrado, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que hace? Para llegar de la parte de acá a la de acá, le sumo 4, ¿cierto? Le sumo 4 acá y le sumo 4 acá, 12 más 4, 16, estamos bien. No ha habido ningún problema hasta el momento. Luego hace una factorización y lo que dice es que esto es un cuadrado binomio, de la forma 2x más 4 al cuadrado. Bueno, claramente aquí está el error porque el cuadrado binomio sería el primero al cuadrado, 4x cuadrado, más 2 veces el primero por segundo, 8, 16x, más el segundo al cuadrado, 16. Entonces, no está dando correcto, por lo tanto, el error se cometió acá en el paso 2. Pregunta número 30. Esta era un poquito capciosa, ¿ya? Lo que queremos saber es cuál es el mayor valor posible de A por B. Y si yo tengo que A es menor que 4 y B es menor que 7, yo tendría que pensar que A por B es menor que 28. Bueno, entonces tú me dices, pucha, el mayor valor posible de A en este caso sería 3 y el mayor posible de B sería 6. Entonces la multiplicación A por B, lo mayor valor posible sería 18. ¿Por qué no es 18? Primero, entendimos por qué no es 28, pero ¿por qué no es 18? Pillería. Son números enteros. Por lo tanto, yo sé cuál es la cota superior del valor de A, que efectivamente es 3, y sé cuál es la cota superior del valor de B, que efectivamente es C. No pueden llegar más allá. Entonces yo tendría a pensar que ese es el mayor valor posible. Pero ¿qué pasa si me voy hacia la izquierda en la recta numérica y tomo un valor negativo de A, pero también tomo un valor negativo de B? Por ejemplo, ¿qué pasa si A vale menos 10 y B vale también menos 10? Estoy cumpliendo esto y estoy cumpliendo esto. Y son números enteros. Y 10 por menos 10 da 100. Por lo tanto, el número no es 18. Pero ¿qué pasa si ahora tomo números más negativos todavía? Menos 20, menos 1000 y menos 1000, menos un millón, menos un millón. No se puede terminar porque no tiene cota hacia la izquierda. Podría ser menos infinito. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no se puede determinar. Y la alternativa correcta es la D. Pregunta número 31. Bueno, esto es una función cuadrática y la voy a resolver de manera gráfica, ¿ya? Yo sé que una función x cuadrado es una función que está contenta y que parte en el origen, ¿cierto? Sé que una función menos x cuadrado es una función que está triste y está centrada en el origen, o sea, el vértice está en el origen. Ahora, si yo le sumo 3 al x dentro del paréntesis, lo que estoy haciendo es desplazarla hacia la izquierda en 3. Por lo tanto, voy a contar 1, 2, 3 hacia la izquierda y la función cuadrática va a ser de esa forma. Y si le estoy restando 3 acá, quiere decir que la estoy bajando en 3. Por lo tanto, estoy acá en el menos 3. Esa sería la representación gráfica de una manera muy simple. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el conjunto de los números reales que representa el intervalo en que la gráfica es creciente? La gráfica va a ser creciente hasta el vértice, ¿sí? O sea, va a crecer, 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 crecer y después empieza a decaer. Por lo tanto, es creciente desde el menos infinito, desde por acá, por acá, por acá, por acá, hasta que llega al menos 3 sin incluirlo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Pregunta número 32. Un grupo de amigos celebró el 18 de septiembre en las fondas del Parque O'Higgins. La cuenta la dividen entre todos en partes iguales y cada uno coloca 15.000 pesos. Ya, entonces la cantidad de amigos la vamos a llamar X y cada uno puso 15.000 pesos. O sea, 15.000 por X es la cantidad de plata que han puesto en total. Y con eso pueden pagar la cuenta, pero les sobra además 20.000 pesos. Luego, sabemos que, en cambio, si colocaron 9.000, les faltarían 28.000. Entonces, en cambio, lo que nos está marcando es otra ecuación. Si colocaron 9.000 por X, pagarían la cuenta, pero les faltaría 28.000 pesos. Entonces, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas y resuelvo simplemente el sistema. ¿Cómo lo resuelvo fácil? Reducción, voy a premultiplicar por un valor conveniente, voy a hacer que se vaya, por ejemplo, la X y luego puedo encontrar la C, o puedo hacer que se vaya la C y se vaya y después encuentro la X. En este caso voy a multiplicar por menos 1 la ecuación de abajo para que se elimine rápidamente la C y me va a quedar que 6.000 por X es igual a 48.000, X es igual a 8.000, perdón, a 8. Lo que quiere decir que tengo 8 amigos. Entonces, 8 amigos eran los que estaban participando y que se distribuyeron la cuenta
de alguna de las dos formas de acá. Si yo reemplazo 8, por ejemplo, en la ecuación de arriba, me va a quedar que 15.000 multiplicado por 8 es igual a la cuenta más 20.000. 15.000 multiplicado por 8 es 120.000. Cuenta más 20.000. Por lo tanto, la cuenta vale 100.000 pesos. Eso quiere decir que el total de lo que pagaron estos chicos era 100.000 pesos. Si yo tuviera dentro de la alternativa 100.000, le apuesto que muchas personas ustedes lo hubieran marcado directamente 100.000. Pero la pregunta es, ¿de cuánto es la propina? ¿Y cómo es la propina? Porque la propina es un 10% de la cuenta, por lo tanto la propina es 10.000. Alternativa correcta, la B. Pregunta número 33. Un universitario está cotizando una empresa de resolución o de corrección de ensayo. Y hay dos tipos de empresas, la Yojin y la Impel Down. La Yojin cuesta 380.000 fijo, más 20.000 por cada ensayo revisado. Supongamos que la función que va a determinar eso es un monto fijo, más 20 por ensayo revisado, siendo X la cantidad de ensayos revisados. Claramente estoy en una función lineal, ¿cierto? Luego, el Impel Down es muy parecido, 240.000 fijo, más 30 pesos por ensayo revisado. Y me dice cuántos ensayos, o sea, el valor de X, donde la lección tiene el mismo costo. En esencia, lo que estoy haciendo acá es un sistema de dos ecuaciones lineales que se intersectan y me piden encontrar la intersección. Entonces, es muy fácil de resolver este problema. Voy a hacerlo, en este caso, por igualación. Voy a decir que 380.000 más 20x es igual a 240.000 más 30x. Voy a pasar restando para acá los 240.000, me queda 140.000. Es igual a 30x menos 20x, 10x. Por tanto, 14.000 es igual a x. Esa es la respuesta correcta. Alternativa C. Ahí decía A, pero es la alternativa C. Pregunta número 34. Si las raíces de la función cuadrática son 3 y menos 3, entonces es siempre correcto afirmar que, por definición, toda función cuadrática se puede expresar de la forma f de x es igual a x menos x1 por x menos x2, siendo x1 y x2 sus raíces. Siempre se van a poder expresar de esa manera. Entonces, si las raíces son 3 y menos 3, yo lo podría expresar como a factor de x menos 3, x más 3. O sea, lo podría expresar como a factor de x cuadrado menos 9. O sea, cualquier función que pasa por las raíces 3 y menos 3 se expresa de esta manera. ¿Y por qué es tan importante ese a? Porque en el fondo yo podría tener una función cuadrática que pasa por 3 y menos 3, que tiene esa forma, pero ese a lo que va a hacer es que me va a indicar si esta función está más apretada o más abierta. O sea, yo podría tener otra función que pasa por los mismos puntos y sea más abierta o más apretada. E incluso, si ese a fuese negativo, querría decir que está dada vuelta, ¿cierto? Está triste. Entonces, ese a toma cualquier valor distinto de 0, y si es positivo lo mantiene hacia arriba, si es negativo lo da vuelta, y si es mayor que 1 la aprieta, y si es menor que 1 la expande. Eso es más o menos lo que dice la teoría. Entonces, la función es f de x igual a x cuadrado menos 9, en realidad no, esa es una de las funciones, que pasa por esos dos raíces, pero no es la única, sino que en verdad está esta familia de funciones, así que no puedo decir que es siempre correcto. No es siempre correcto. La gráfica es simétrica respecto al origen, por supuesto que no. Podríamos decir que es gráfica simétrica respecto al eje Y, eso sí, pero respecto al origen, que es un punto, no hay una simetría puntual acá. Y x menos 3 y x más 3 son factores de la función. Como lo vemos acá, eso sí es correcto. Al margen de que está este a, esos sí son factores, por lo tanto, la alternativa correcta es a solo 3. Pregunta número 35. En el triángulo ABC de la figura rectángulo en C, se tiene que el ángulo CED también es recto, ¿ya? O sea, y ese de aquí también. E es punto medio del trazo BC, por lo tanto esos dos lados son iguales. Y de acuerdo a esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, claramente el CED con respecto al BED son dos triángulos congruentes. ¿Por qué?
tengo un ángulo compartido que es el de 90 grados, tengo un lado compartido que es el que marqué con dos rayitas y también tengo un lado común que lo marqué con una rayita. Entonces, por lado, ángulo, lado, tengo la demostración de que este triángulo de aquí es congruente con este triángulo de acá, pese a que no se vean congruentes. Entonces, ahora lo importante es determinar cuál de las alternativas que estaban a la izquierda es correcta, porque aquí dice cuál es verdadera, así que sé que es una sola. Y lo importante es fijarse bien en el orden, ¿ya? Aquí dice CED, CED. O sea, estoy partiendo desde el ángulo más agudo, que voy a llamar alfa, después voy al 90 grados y después voy al otro ángulo, CED. Y la otra dice BED, BED. Entonces pareciera ser que esta es la correcta y efectivamente si ustedes lo comprueban, las otras no lo son. Así que alternativa correcta la A. Pregunta número 36. Al punto A, menos 2,3, se aplica una traslación bajo el vector tanto. Ya, voy a ir haciéndolo por partes. Traslación es simplemente sumar la X y sumar la Y. Entonces es menos 2 más 3, 1 y 3 más 5, 8. Ese sería el vector A'. ¿Sí? El punto A'. Ok, a ese punto resultante se le aplica una rotación en 90 grados. Recuerden que la rotación en 90 grados, si tengo acá el AB, me lo lleva al menos B, A. Después otro 90 grados me lo lleva al menos A, menos B. Esto lo hemos visto muchas veces. Y otra 90 grados me lleva al B, menos A. ¿Sí? Entonces, AB, BA, AB, BA. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Eso es un poco para que se lo aprendan como una mnemotecnia. Entonces tengo acá un punto que está en este cuadrante, 1,8, y se rota 90 grados, por lo tanto me va a quedar menos B, A, o sea, menos 8,1. ¿Ya? Y finalmente, al punto resultante de la última transformación isométrica se le aplica una simetría axial. Simetría axial con respecto al eje X. Entonces lo que sube, baja. Mantengo el X y doy vuelta el Y. Mantengo el X, menos 8, y invierto el signo del Y, menos 8, menos 1. ¿En qué queda? En el cuadrante 1, 2, queda en el cuadrante 3. Por lo tanto, la alternativa correcta, la B. Pregunta número 37. Tengo la figura ABCD y O, corresponden a intersecciones de la recta de la imagen. ¿Cuál es siempre verdadera? Entonces, ¿es verdad que AB paralela con CD? No, no siempre. Puede ser, pero no siempre. ¿Están en esa proporción que dice ahí? Bueno, si supiéramos que estuvieran paralelas, podríamos demostrar que sí están en proporción, pero como no lo sabemos, no siempre. Y OA por OB es menor que OC por OD. Eso es lo único que puedo saber, dado que las distancias son positivas y que esta distancia es más pequeña que la de acá, y esta distancia es más pequeña que la de acá, sé que la multiplicación va a ser más pequeña. Así que alternativa correcta, la B, solo 3. Pregunta número 38. Si en un triángulo rectángulo se traza una altura perpendicular a la hipotenusa, se generan dos nuevos triángulos dentro del triángulo original. Este es un típico triángulo que hemos visto muchas veces. Tengo un triángulo rectángulo, tiro una perpendicular a la hipotenusa, que es otra altura. Al considerar estos tres triángulos que se formaron, los dos chiquititos más el grande, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Estamos hablando de semejanza y congruencia acá, así que vamos a dibujar primero un ángulo alfa, que está ahí. Pongo alfa porque no sé cuánto vale, pero alfa, digamos. Acá tengo un 90 y lo que me está quedando en esta parte de acá es un 90 menos alfa. Lógico, porque alfa más 90 menos alfa tiene que sumar 180 grados, porque todos los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados. Si este vale 90 menos alfa, este vale 90, lo sé porque es una perpendicular, y este de acá vale 90 menos alfa. Entonces tengo un triángulo pequeñito que es alfa 90, 90 menos alfa, otro que es alfa 90, 90 menos alfa, y uno grande que es alfa 90, 90 menos alfa. Sé que los tres son semejantes entre sí, pero no necesariamente son congruentes. Pregunta número 39. En el triángulo de la figura, el área del triángulo BDC es 9 veces el área del triángulo ABD. Entonces, si esta área vale A, esta área vale 9A. Y por lo tanto, el área del triángulo completo va a valer 10A. Se fijan en el mismo triángulo que estábamos hablando acá arriba, entonces ya sé que son semejantes. Eso es súper importante porque me va a adelantar un paso.
Ahora, es muy importante que cuando estoy en presencia de figuras semejantes y están en cierta proporcionalidad acá, las distancias se mantienen en proporcionalidad acá y las áreas se mantienen en proporcionalidad k cuadrado. Y si hubiera un volumen, sería proporcionalidad k cubo. Por lo tanto, aquí me están diciendo que el área del pequeñito, que es lo que me están preguntando, es A, en proporción al área del grande es 10. Eso es en áreas. Y luego lo que me están diciendo es que resulta que el perímetro del pequeñito, ABD, es P, igual va a ser el perímetro del grande, del ADC. Entonces, si yo sé que las áreas están en proporción K cuadrado y eso, proporción es 10, la proporción K va a ser raíz de 10. Por lo tanto, si esta área vale P, el área del triángulo grande va a valer raíz de 10, P. Por lo tanto, alternativa correcta la C. Pregunta número 40. Una caja rectangular sufre cierta variación, aumenta en 10%, que sería lo mismo que multiplicar por 1,1, aumenta en un 20%, que sería lo mismo que multiplicar por 1,2, y disminuye en un 30%, que sería lo mismo que multiplicar por 0,7. ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, el volumen lo que pasa es que se va a hacer esta multiplicación. Simplemente hago 1,1 por 1,2, multiplico 2, 2, 1, 1, 1, 3, 2, eso me da 1,32 y ese 1,32 lo multiplico por 0,7, hago 7, 14, 1, 21, 22, 7, aquí me falta un 0, entonces 0,924 del volumen inicial. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo me tengo que preguntar cómo se vio afectado esto. ¿Disminuyó o aumentó? Primero, disminuyó. Así que la alternativa A es falsa, la alternativa D es falsa. Disminuyó. ¿En cuánto disminuyó? Disminuyó de tal manera que ahora es 0,924 del volumen inicial. Y eso es 0,924. Si yo lo llevo a porcentaje, quiere decir que el volumen actual es 92,4% del volumen inicial. Por lo tanto, lo que disminuyó es lo que le falta para llegar a 100, que es 7,6%. Así que la alternativa correcta es la B. Ejercicio número 41. Si para el verano de 2023 se quiere construir una piscina de 8 por 3 por 2 y queremos pintar esta piscina y queremos darle 2 manos, ¿cuántos metros cuadrados de pintura se necesitan para poder pintar la piscina correctamente? Entonces acá es súper importante considerar lo siguiente. Probablemente algunos de ustedes se equivocaron en eso. La piscina es como un paralelepípedo, ¿cierto? Sin embargo, esta piscina tiene la siguiente gracia. ¿Cuántas caras tiene esta piscina? ¿Cuántas caras voy a pintar? Ustedes podrían decir que 6, pero en verdad no voy a pintar 6, sino que voy a pintar solamente 5 porque la de arriba, donde está el agua, no se pinta. ¿Sí? Entonces, si tengo 8 de largo, 3 de ancho y 2 de alto, yo voy a pintar 2 caras laterales, o sea, 2 caras de 8 por 2. Voy a pintar 2 caras así, o sea, 2 caras de 3 por 2. Y voy a pintar una cara asá, una cara basal. Una cara por 3 por 8. La de arriba me da 2 por 8, 16, 32. La de abajo, 6 por 2, 12. Y la otra, 24. Esa es la única pillería, lo único que hace que sea como más o menos difícil. Entonces me queda 8, 6. Importante, la respuesta no es 68 porque son 2 manos de pintura, por lo tanto es 68 por 2, 136. Pregunta número 42. Entonces estoy en presencia de un Tales. C vale 9, AC vale 4,5, AB vale 27. Entonces, podría ser un Tales, podría ser semejanza de triángulo. En verdad lo que entra oficialmente en la prueba es semejanza de triángulo. Lo importante acá es que está en una constante proporcionalidad el triángulo que está aquí con el triángulo más grande. ¿Y por qué sé que están en una constante proporcionalidad? Porque son paralelas, por lo tanto es fácil demostrar que el triángulo ECD es semejante con el triángulo EAB. Ya, son semejantes. Ahora, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Esto de acá es justo la mitad de 9, entonces podría decir que la constante de proporcionalidad es de 1,5, que el triángulo más grande es 1,5 veces el triángulo más pequeño. Por lo tanto, sé que 27 va a ser 1,5 veces x.
Y si 27 lo divido por 1,5, me va a quedar 18. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Pregunta número 43. Tengo dos vectores y esos vectores tienen que ser perpendiculares. Para que sean perpendiculares, yo sé que el producto punto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 1K, producto punto K menos 2, tiene que ser igual a 0. Y el producto punto es multiplicar así y así, ¿cierto? 1 por K y lo sumo. Menos 2K igual 0. Por lo tanto, menos K es igual a 0, o sea, K es 0. Esa es la forma en que estos dos vectores son perpendiculares. Pregunta número 44. En el baúl de los recuerdos de la abuela Ana, su nieto Juan encontró una foto cuyas dimensiones eran de 12 por 18. Entonces tengo la foto 12, 18. Juan mandó primero a hacer una foto con el triple de las medidas de los lados para ponerla en su pieza. Entonces la primera foto es más grande y es con un K igual 3, el triple. Si esta área es A, esta área es 9A. Porque las dimensiones, cada una de las dimensiones van a ser 3, entonces el área va a ser 3 por 3, 9A. Y luego quiere hacer otra que es más pequeña, que va a ser un tercio. Por lo tanto, va a ser A multiplicado por un tercio al cuadrado, o sea, va a ser un noveno de A. Y la pregunta es cómo son la grande en comparación con la pequeña, y la grande en comparación con la pequeña es 9A dividido un noveno de A, y eso quiere decir que están en proporción 81. O sea que la grande es 81 veces más grande que la pequeña. Alternativa correcta, la D. Pregunta número 45. En la figura, el área del triángulo PQR es 15. Entonces, 15. PQR es 15. Todo esto es 15. Ya, el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Eso todos lo sabemos. Y eso vale 15. La base, en este caso, B, va a medir la distancia entre menos 2 y 3, que son 5. 5 casilleros. Entonces tengo 5 por altura, que es indeterminada, partido por 2 igual 15. Por lo tanto, 5h, bueno, lo voy a solucionar de manera larga, 6. La altura vale 6, ¿sí? La altura vale 6 y por lo tanto la coordenada del punto H es menos 2 en X y 6 en Y. La alternativa correcta es la A. Pregunta número 46. El cubo de la figura señala 3 de sus vértices. Tiene una superficie total de 150 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el área del triángulo PQR? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Como sé que la superficie total es 150 centímetros cúbicos, la superficie total de un cubo que tiene 6 caras iguales sería 150 es igual a 6 caras por la superficie de cada una de las caras, que en este caso son cuadrados, ¿cierto? Que podríamos decir que cada una de estas aristas es A. Entonces sería 150 igual a 6 veces A cuadrado. De nuevo, tengo un cubo de arista A y cada una de sus caras es un cuadrado cuya área es A cuadrado. ¿Sí? Esa área es A cuadrado. 6 veces A cuadrado es 150. Por lo tanto, A cuadrado vale 150 dividido 6. Entonces 150 dividido 6, dividido por 3, y me queda 2, dividido por 3, y me queda 50, sería 25. Entonces A cuadrado es 25 y justo A vale 5. Perfecto, entonces sabiendo la arista, ahora tengo que preocuparme de cuánto vale el área del triángulo PQR. Pero ¿cuál es el área del triángulo PQR? Básicamente, yo lo que tengo que hacer acá es terminar de dibujar este cubo y darme cuenta que el PQ es una diagonal del cuadrado que está en la cara basal, y el R es la diagonal de otro cuadrado que está como por ahí al fondo, y el PR es otra diagonal que es la que está acá. Entonces, básicamente tengo un triángulo equilátero donde cada uno de sus lados son la diagonal de un cuadrado. ¿Cuánto vale la diagonal de un cuadrado del lado A? Esta diagonal va a valer A raíz de 2, simplemente porque la diagonal de un cuadrado de lado A vale A raíz de 2. ¿Sí? Entonces, si yo lo saco de acá para simplificar un poco, tengo un triángulo equilátero con lado A raíz de 2, A raíz de 2, A raíz de 2. ¿Cuánto vale el área del triángulo equilátero? Vamos a hacer un mini repaso.
tengo un triángulo equilátero del lado A, normal, o lado X, ¿ya? El área va a valer base, X, por altura. La altura vale A raíz de 3 medios, partido por 2. Base por altura, partido por 2. Entonces esto vale X cuadrado raíz de 3 cuartos. Entonces, en general, el área de un triángulo equilátero, recuerden ver el video que les vamos a poner acá arriba, el área de un triángulo equilátero vale lado al cuadrado raíz de 3 cuartos. Lado al cuadrado raíz de 3 cuartos es el área del triángulo equilátero del lado X. X cuadrado raíz de 3 cuartos. Entonces, en este caso que yo tengo el lado a raíz de 2, el área de ese triángulo simplemente va a valer a raíz de 2 al cuadrado raíz de 3 cuartos. Aquí elevado al cuadrado me queda a cuadrado por 2 raíz de 3 cuartos, a cuadrado raíz de 3 medios, a cuadrado raíz de 3 medios. A vale 5, entonces 25 raíz de 3 medios. ¿Dónde está 25 raíz de 3 medios? Alternativa correcta, la D. Pregunta número 47. Ya, para este problema es muy importante que antes de ver este video vayan al video que puse acá en los comentarios del 30, 60, 90, porque sin eso va a ser mucho más difícil responderlo. Así que le ponen pausa, van al 30, 60, 90 y vuelven, ¿ya? Ahora, suponiendo que ya volvieron y que lo vieron y lo entendieron, dice, en la figura ABC es un triángulo equilátero, ¿ya? Del lado 4A. Entonces tengo acá un triángulo equilátero del lado 4A. Como equilátero sé que este vale 60, ese ángulo, este vale 30, entonces estoy en presencia de un triángulo 30, 60, 90 ahí abajito. Dice, si se ubica el punto E perteneciente a BC, tal que ED es altura, ya eso ya lo sabíamos por el dibujo, ¿cuánto mide el área del triángulo DEB? ¿Cuánto mide el área del triángulo DEB? Entonces, yo sé que este es un triángulo equilátero, por lo tanto aquí esta altura me forma un 30, 60, 90. Sé que la parte de acá abajo vale la mitad, o sea, vale 2A. Y puedo ir sabiendo prácticamente cada uno de los lados con el 30, 60, 90. Eso también vale 2A porque 2A más 2A vale 4A, que es el lado del AB del triángulo equilátero. Y esta pasaría a ser la hipotenusa del DEB. Por lo tanto, esto de acá va a valer A. Esto va a valer acá A, 2A, raíz de 3 medios, o sea, A raíz de 3. Con eso ya supe todo. ¿Qué es lo que me preguntan? El área del triángulo DEB. El área de este triángulo DEB va a ser A por A raíz de 3 medios, o sea, A cuadrado raíz de 3 medios. A cuadrado raíz de 3 medios es la alternativa B. Sin saberse bien el 30, 60, 90 hubiera sido mucho más largo. Pregunta 48. ¿Dónde se equivocó Felipe? Bueno, es un sector circular de 72 grados, entonces 72 partido por 360 por el área del círculo, pi, 10 al cuadrado, el planteamiento lógico, ¿cierto? El paso 1 al paso 2 lo que hizo fue desarrollar el 10 al cuadrado y me quedó 100, 72 y 360. No se equivocó en el paso 1. Normal, lo único que hizo fue 10 al cuadrado igual 100. Para el paso 3 simplificó 360 y aquí simplificó y dijo 50, 180. Pero aquí es donde se equivocó. Al simplificar, también simplificó el 72. Dijo 36, ahí está malo. Entonces, la alternativa es la B. En el paso 2 se equivocó porque simplificó mal. Pregunta número 49. Sé que varios de ustedes se equivocaron acá en este ejercicio y les voy a mostrar cuál es la pillería. Apuesto que algunos de ustedes marcaron la B, ¿cierto? Ya, atento. Ya, un cilindro de igual radio y altura 10 centímetros. Entonces tengo un cilindro así, radio 10, altura 10. Se encuentra lleno de agua y se sumerge un cubo de arista 12. Entonces voy a meter un cubo de arista 12. De partida, ¿cabe el cubo de arista 12 así? ¿Acá? Sí, porque este cubo es de arista 12 y el radio es 10, entonces es como el diámetro es 20, cabe perfectamente. El problema es que al entrar desplaza el agua, pero, la altura de
este cubo es 12, porque cada una de las aristas es 12 y queda tocando la base con el cilindro, ¿cierto? Entonces va a quedar como así. Eh, ta, 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 ta. Y va a quedar una parte que está salida, que está saliendo del cilindro. O sea, si yo lo viera como de manera perfectamente horizontal, lo que vería sería algo así. Una partecita que está salida del agua. Este es el cubo y este es el cilindro. Entonces hay una parte que sale. Y esa es la pillería, porque lo que sale acá es 2 centímetros, porque la altura del cilindro es 10 y la altura del cubo es 12. Por lo tanto, el volumen de agua que desplazó este cubo no es 12 por 12 por 12, sino que es 12 por 12 por 10. Y ese volumen sería 1440. El volumen de agua que tiene el cilindro es fácil porque es pi r cuadrado h, que es el volumen del cilindro. R cuadrado, el r es 10, entonces sería 10 por 10, y el h también vale 10, o sea, es 1000 pi. Por lo tanto, el volumen que queda dentro de este cilindro sería 1000 pi menos 1144, alternativa C, la correcta. Ojo que no era esa porque quedó arriba. Ejercicio número 50. Un caballo es amarrado en el centro de un prado con un cordel de 8 metros de largo. ¿Cuánto se debe alargar el cordel para que el caballo paste el triple con respecto a lo que podría originalmente? Importante considerar que lo que va a pastar es un área, ¿cierto? Entonces primero tengo un círculo de radio 8 que por supuesto tendrá 64 pi de área. Pi r cuadrado, 64 pi, ese es el área. Ahora quiero alargar el cordel de tal manera que ese radio va a ser r, y lo que va a pastar es pi r cuadrado, y quiero que ese pi r cuadrado sea 3 veces el área inicial, 64 pi. Voy a simplificar. Me queda que r es raíz de 3 por 64. Ese 64 lo puedo sacar de la raíz. Me queda que r es igual a 8 raíz de 3. Bien, ese es el nuevo radio. Nuevo radio. Pero la pregunta no es cuál es el nuevo radio, sino que la pregunta es cuánto tengo que alargar el cordel. Si el nuevo radio es 8 raíz de 3 y el antiguo radio es 8, la diferencia va a ser la resta, o sea, 8 raíz de 3 menos 8, que lo puedo factorizar de la siguiente manera, y por lo tanto la alternativa correcta es la C. Pregunta número 51. Al punto A 3, menos 2, 3 en X menos 2 en Y, se le aplica una simetría axial respecto al eje X, obteniendo el punto 3,2, que vamos a llamar A'. Mientras que al punto B, menos 1, menos 6, se le va a aplicar una traslación y lo va a dejar en 1, menos 7, o sea, por acá. Este es el B'. Vamos a ver que vamos a necesitar en algún momento entender qué pasó entre el B, lo voy a dejar por acá, 1, menos 6. ¿Qué pasó que se trasladó al 1, menos 6 al 1, menos 7? Claramente se trasladó por un vector, ¿cierto? ¿Cuál fue ese vector? Puedo considerar que en X se movió dos espacios, del menos 1 al 0 y del 0 al 1. Por lo tanto, ese vector traslación fue 2 en X. Se movió del menos 1 al 0 y del 0 al 1, 2. Y además bajó del menos 6 al menos 7, por lo tanto bajó en 1. Ese vector traslación lo voy a necesitar en un segundo más. Ahora, me están diciendo que M es el punto medio entre A', no se confundan, entre A' y B. O sea, voy a trazar A' y B, esta línea amarilla de acá, y voy a buscar el punto medio M. ¿Cómo obtengo el punto medio entre dos puntos? Simplemente sumo las X, la divido por 2, coma, sumo las Y, la divido por 2. O sea, sería 3 menos 1 dividido 2, coma, 2 menos 6 dividido 2. Y ese punto medio sería
2 partido por 2, 1, menos 4 partido por 2, menos 2. Así que el punto medio sería 1, menos 2. Por último, la pregunta dice, ¿cuál es el resultado de aplicarle la misma traslación aplicada a B al punto M? Ya habíamos adelantado un poco de trabajo porque habíamos sacado que la traslación era 2, menos 1 y el punto M es 1, menos 2. Por lo tanto, si yo quiero tomar este punto M y trasladarlo, simplemente voy a tener que sumar el vector al punto M. Y me va a quedar 3, menos 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Pregunta número 52. En la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La marca de clase del intervalo 5,10 es 7,5. Correcto, la marca de clase es el promedio de los valores inicial y final. Así que esa es correcta. El intervalo modal es 20,25. El intervalo modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 86, por lo tanto, esa es correcta. La mediana se encuentra en el intervalo 10,15. Una forma muy práctica de hacerlo es ir simplificando los extremos, ya que en la mediana va a ser el dato del medio, entonces voy a ir simplificando los 42 que están más abajo con los 86, me quedan 44. Luego puedo simplificar los 23 con estos 44 y me va a quedar 21. Y luego simplifico esos 21 con 21 de acá y me va a quedar 14. Por lo tanto, al ir despejando todo lo de arriba con todo lo de abajo, voy despejando arriba, abajo, sé que finalmente me van a quedar 14 datos en este intervalo. Por lo tanto, la mediana se encuentra en ese intervalo, el 15,20 y no el 10,15. Por lo tanto, la alternativa correcta es que son verdaderas solamente la 1 y la 2. Alternativa correcta, la C. Pregunta número 53. Al considerar la muestra de datos, la suma de su mediana y su moda es. Entonces, primero saquemos la moda, ¿les parece? La moda es el elemento que más se repite, si es que existe un elemento que más se repite. En este caso, el A más 6 está repetido 2 veces, por lo tanto, la moda es A más 6. Voy a anotar por acá. Moda es A más 6. La mediana es el elemento del medio. Si yo los ordeno de menor a mayor, va a ser el elemento central. Si es que es impar, y va a ser el promedio de los dos elementos centrales si es que es par. Veamos, acá tengo A menos 2, el más pequeño. Luego vendría A más 2. Luego A más 4. Luego A más 6. Y luego A más 6. La muestra es impar, por lo tanto existe un elemento central que es A más 4. ¿Cuál es la suma? Mediana, A más 4, sería 2A más 10, alternativa correcta, la B. Pregunta número 54. Dado el conjunto A, se definen las siguientes medidas, moda, mediana y promedio. ¿Cuál es el orden ascendente? Primero, saquemos la moda. La moda, en este caso, es el elemento que más se repite. ¿Cuál es el elemento que más se repite si lo hay? El elemento número 30 está repetido 2 veces, por lo tanto la moda es 30. La mediana es el elemento del medio, ordenado de mayor a menor. Puedo ordenarlo e ir descartando, o otra opción es sacar el más pequeño, que es 17, y sacar el más grande, que es 60. Luego repito, saco el más pequeño que hay acá, que es 30, y saco el más grande, que es 58. Repito, saco el más pequeño, que es 30, y saco el más grande, que es 50. En resumidas cuentas, la mediana es 35. Y por último, para sacar el promedio, tengo que sacar la sumatoria de todos los valores, que me van a creer que es 280, y lo vamos a dividir por la cantidad total de elementos de esta muestra, que son en este caso 7, y por lo tanto ese es un valor 40. En consecuencia, el promedio es 40. ¿Cuál es el orden que en orden ascendente mejor representa estas variables? Sería MO, que es la moda, menor que ME, que es la mediana, menor que el promedio. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Este es un problema que necesitamos bastante atención. Problema 55.
En el gráfico adjunto se muestra la cantidad de hijos por familia según un estudio realizado en cierta comuna. Al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Dice que hay 14 familias que tienen un hijo. ¿Ya? Vamos a tratar de entender bien lo que dice. 14 familias que tienen un hijo. 20 familias que tienen 2 hijos. 10 familias que tienen 3 hijos. 6 familias que tienen 4 hijos. 4 familias con 5 hijos. Y una familia con 6 hijos. ¿Ya? Pregunta, ¿será la moda 2? ¿Será que hay... Lo que más se repite es que hayan familias con 2 hijos? Esa alternativa claramente es correcta. Porque aquí me está mostrando que la cantidad de hijos 2 tiene 20 familias. O sea, hay 20 familias que tienen 2 hijos. Es lo más repetido. Esa es la moda. Hay menos hijos únicos que hijos con exactamente 3 hermanos. Aquí está el detalle. Hay menos hijos únicos. Atención con esto. Hijos únicos quiere decir que hay un solo hijo en la familia. ¿Cuántas familias hay con un solo hijo? Hay 14 familias. Por lo tanto, ¿cuántos hijos únicos hay? Hijos únicos. Hay 14. Porque hay 14 familias que tienen un hijo. Luego eso lo compara con hijos con exactamente 3 hermanos. ¿Cuál de estas familias? Esta o esta. ¿Cuál de esas familias está representando hijos con exactamente 3 hermanos? Si yo tengo 3 hermanos, ¿cuántos hermanos hay en total en esta familia? Si yo como hijo tengo 3 hermanos, quiere decir que la familia son 4 hijos. 4 hijos. Por lo tanto, acá es donde me voy a parar a mirar. Te apuesto que algunos de ustedes se equivocaron en eso y se fijaron en el 3, porque dice exactamente 3 hermanos. Pero yo estoy hablando de que tengo 3 hermanos, por lo tanto la cantidad de hijos son 4 en la familia. ¿Cuántas familias hay que tienen 4 hijos? Hay 6 familias. 6 familias que tienen 4 hijos. Por lo tanto, hay 24 niños que viven en familias de 4 hijos y que por lo tanto tienen 3 hermanos. Por lo tanto, hijos únicos son 14, hijos con exactamente 3 hermanos son 24. Esta alternativa es correcta. Los hijos de las familias con 5 hijos. Ahora estamos hablando de una familia que tiene 5 hijos. O sea, voy a poner acá triangulito. Familia con 5 hijos. 5 hijos. Son menos que los hijos únicos. De nuevo, los hijos únicos ya sabíamos que eran 14. ¿Cuánto valen las familias con 5 hijos? Hay 4 familias con 5 hijos. O sea, hay 20 niños en familias de 5 hijos. ¿Será que los hijos en familias de 5 hijos son menos que los hijos únicos? No. Esa alternativa es falsa, porque esto es 20 y esto es 14. Por lo tanto, la alternativa es falsa. Por último, solamente para corroborar, porque ya lo encontramos, el promedio de hijos por familia es menor a 2,5. ¿Cómo saco el promedio de hijos por familia? Tengo que multiplicar 14 familias que tienen un niño, lo sumo con 20 familias que tienen 2 niños, lo sumo con 10 familias que tienen 3, 6 que tienen 4, 4 que tienen 5 y una que tiene 6, y eso lo voy a dividir por la cantidad total de familias que hay, que son 14 más 20, 34, más 10, 44, más 6, 50, más 5, 54, más 1, 55. Y por lo tanto, he sumado la cantidad de todos los hijos dividido la cantidad de familias. Créanme que este número de acá va a salir 130. Y 130 dividido 55 es 2,3. Y eso efectivamente es menor a 2,5, por lo tanto es verdadera. La alternativa correcta es la C. Pregunta número 56. La voy a resolver de 2 formas distintas. Importante que vean las 2 formas para que tengan más métodos de resolución.
Forma número 1, con un arbolito de decisión. La probabilidad de que Tony sea puntaje nacional es 60%. Voy a poner que Tony sea puntaje nacional de esa manera. Y 40% de que Tony no sea puntaje nacional, o sea, le voy a poner una rayita arriba. Luego, Peter Parker tiene un 40% de probabilidad de que sea puntaje nacional y un 60% de que no sea puntaje nacional. Lo mismo en este caso, 40% que sea puntaje nacional, 60% que no sea puntaje nacional. Fijémonos bien, ¿cuáles son los éxitos de esta rama? Quiero que al menos uno de ellos sea puntaje nacional. El primer caso, T, puntaje nacional, P, puntaje nacional, es un éxito. El segundo caso, T, puntaje nacional y P, no puntaje nacional, igual es un éxito. El tercer caso, sí también es un éxito. Y el último caso, que ninguno de los dos sea puntaje nacional, no es un éxito. Voy a calcular la probabilidad de cada una de esas combinaciones. TP, T, no P. No T, P y no T, no P. Sería 60 por 40, 0,24. 60 por 60, 0,36. 40 por 40, 0,16. Y 40 por 60, 0,24. Si ustedes quisieran corroborar, todo esto tendría que valer 1 porque la suma de estas probabilidades siempre tiene que ser 100%. Voy a sumar solamente los éxitos. 0,24 más 0,36 más 0,16 es 0,76, equivalente a 76%, y esa es la respuesta correcta. Otro método de resolución. La probabilidad de T o P va a ser la probabilidad de T más la probabilidad de P, y muy importante, menos la probabilidad de T y P al mismo tiempo. O sea, tengo que restarle la intersección, acuérdense de eso. Esto es 60%, esto es 40%, y que ambos sean sería 0,24. Y eso también me va a dar 0,76, o sea 76%. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Pregunta número 57. Según la tabla adjunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son falsas? El número total de datos es 30. Voy a aprovechar de sacar la frecuencia acumulada para ver cuál es el número total. 3, 13, 38, 43, 50. Por lo tanto, si la frecuencia acumulada llega hasta 50, me está diciendo que el número total de datos es 50, por lo tanto esta es falsa. Pero aquí me están preguntando que son falsas. Así que esta sí es falsa. Lo voy a anotar con una F mejor, para no confundirme. Porque esa sí es falsa. ¿Ya? Luego dice, la frecuencia acumulada hasta el dato 6 es 38. Hasta el dato 6 es 38. Esta es verdadera. Verdadera. Y luego me está hablando de la frecuencia relativa. Si sé que son 50 datos, la frecuencia relativa es la frecuencia de acá dividido por el total. Entonces la frecuencia relativa del dato 4 sería 10 dividido 50, o sea, un quinto. Que es distinto que 2 quinceavos, por lo tanto esta también es falsa. Respondamos ahora a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Son falsas 1 y 3. Alternativa C. Pregunta número 58. En un curso se conoce que el promedio, moda y mediana de los estudiantes de la prueba de matemáticas es 6,2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? Para ilustrar cómo sería un ejemplo de estas notas, yo podría primero pensar que tengo n alumnos y que todos están sacando 6,2. Si todos se sacan 6,2, el promedio sería 6,2. La mediana, lógicamente, también sería 6,2. Pero atento acá, que la moda no podría ser 6,2. Porque la moda es el elemento que más se repite si es que lo hay. O sea, aquí hay solamente un elemento, por lo tanto no existe moda. ¿Ya? No existe moda. Recuerden que hay dos posibilidades de que no exista moda. Cuando tengo solo elementos distintos, no existe moda. O cuando todos los elementos son iguales. En cualquiera de los casos no existe moda.
Entonces, no podría tener una formación de este tipo. Lo que yo tendría que pensar es que puedo tener 6-2, 6-2, 6-2, pero hay uno que le fue más mal, 6 por ejemplo, y hay otro que le fue mejor, de manera que lo malo que le fue a uno se compensó con lo bien que le fue al otro y el promedio sigue siendo 6,2. En este caso el promedio es 6,2, la moda es 6,2 y la mediana también es 6,2. ¿Ok? Esto es como para ilustrar un poquito cómo vamos a resolver el ejercicio. Entonces, dice que siempre es verdadera. Siempre es verdadero que el rango es distinto de cero. En este caso, vemos que el rango es distinto de cero. Podríamos habernos confundido con un caso así, donde el rango era cero. ¿Ya? Pero recordemos que no puede ser el caso de acá, porque la moda tiene que existir. Por lo tanto, la respuesta correcta es que el rango es distinto de cero. Esa es la respuesta correcta. ¿Es correcto que todos los estudiantes obtuvieron un 6,2? No necesariamente, no es siempre correcto así. Puedes haber tenido un caso como este. ¿El rango es cero? No, porque la única forma que el rango sea cero es que todos sean 6,2 y ya hemos visto que eso es imposible. Y lo otro es que ningún estudiante obtuvo nota máxima. Si bien en este ejemplo de acá yo no puse alguien con 7, no quiere decir que siempre sea así. Yo podría tener, por ejemplo, un caso con un 6,2, un 6,2, un 6,2, un 7, por lo tanto superé en 8, y aquí tendría un 5,4. Si sacan el promedio de esto, este 5,4 está a distancia 8 del 6,2 y este está a distancia 8, entonces se compensaron. El promedio sigue siendo 6,2, la mediana sigue siendo 6,2 y la moda sigue siendo 6,2. Entonces, no siempre hay ningún estudiante que obtuvo la nota máxima. Por lo tanto, la única alternativa correcta acá es la A. Pregunta número 59. El siguiente diagrama de cajas corresponde a los datos obtenidos al preguntar a los alumnos de un curso la cantidad de horas a la semana que le dedican a las redes sociales. A partir de este gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Recordemos, mínimo, máximo, mediana, cuartil 25%, tercer cuartil 75%. Entonces, ¿qué dice? El 50% de los alumnos le dedica 30 horas a la semana. Acá tenemos que el 50% de los alumnos le dedica hasta 30 horas a la semana. No exactamente 30 horas a la semana. O sea, hay alumnos que le dedican 0, 10, 20, cualquier número que está entre medio que no lo sabemos, pero el 50% de los alumnos le entrega a las redes sociales hasta 30 horas a la semana. Segundo, ¿se puede asegurar que ningún alumno le dedica 20? No tenemos cómo saberlo. No hay información. Esta información acá está encapsulada. No tenemos cómo ver el detalle. ¿Todos los alumnos utilizan las redes sociales cada semana? Tampoco lo sabemos porque acá el mínimo me dice que es 0. Entonces puede ser que haya un alumno que le está dando 0 a las redes sociales. Por lo tanto, esa alternativa también es falsa y quiere decir que ninguna de las afirmaciones correctas es verdadera. Alternativa correcta, la D. Pregunta número 60. Experimento. Lanzo 3 monedas. Voy a, primero que todo, hacer las ramitas. Este problema se puede hacer con ramas. CS, 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 CS y el resto. ¿Ya? Dice, se define P como la probabilidad de que en ninguna de ellas se obtenga cara. Entonces me pregunto, ¿dónde está P acá? Primero es cara, cara, cara. No. Después cara, cara, sello. Cara, sello, cara, cara, sello, sello. En todas esas se obtuvo una cara, por lo tanto, ninguna de esas es P. Después SCC, SCS, SSC. Y al final tengo sello, sello, sello. Entonces ese es P. ¿Bien? Me puedo preguntar al tiro cuál es la probabilidad de P. Las monedas no están cargadas o no dice que están cargadas, por lo tanto voy a asumir que son monedas normales. Entonces la probabilidad de que sea sello, sello, sello es 1 medio al cubo 1 octavo. Luego, Q es la probabilidad de que
que exactamente dos de ellas obtenga cara. La primera no, la segunda sí, la tercera sí, la cuarta no, la quinta sí, la sexta no, séptima no. Lo que tiene puntito es exactamente donde se ha obtenido dos caras. Cara, cara, sello, sello, cara, cara. ¿Cuál es la probabilidad de Q? Sería un octavo, un octavo, un octavo, sumados 3 octavos. O sea, Q va a ser 3 octavos. ¿Cuánto vale P menos Q? Sería un octavo menos 3 octavos en valor absoluto, menos 2 octavos en valor absoluto, 2 octavos, un cuarto. Alternativa correcta la C. Pregunta número 61. Clásico problema de un mazo de cartas. Ahí se explica cómo es la forma del mazo de cartas. Entonces, lo que dice acá es que se extraen simultáneamente dos cartas al azar de un mazo inglés. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas cartas correspondan al mismo valor? Entonces, primero me voy a parar en un tipo de carta especial. Digamos, el as. Me voy a dar cuenta que si me paro en este tipo de carta y lo analizo, el 2, el 3 y hasta el Kaiser, es exactamente lo mismo. Así que voy a analizar primero uno y después lo voy a extrapolar. Bien, entonces estoy parado sobre el as. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un as? Tengo 4 ases en 52 cartas. Si yo ya saqué un as, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda carta también sea as? Ya saqué uno. Por lo tanto, si ya saqué uno, me quedan solamente 3. Y como tenía 52 cartas y saqué una carta, me quedan 51. Por lo tanto, esto sería 12, 52 por 51. Esa es la probabilidad de sacar un as y luego sacar otro as. Para sacar un 2 sería exactamente lo mismo. También es 12, 52 por 51. Y me voy a dar cuenta que es exactamente lo mismo para cada uno de los 13 casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad total sería 13 por 12, 52, 51. ¿Puedo simplificar? Voy a simplificar, por ejemplo, este 13 con este 52, me queda 4. Este 4 con este 12 me queda 3. Este 3 con el 51 me queda un 17. La alternativa correcta es la D. Pregunta número 62. En verdad esta pregunta es bastante fácil, solamente tienen que saber sacar promedio y ser un poquito ordenados. Voy a poner yo mismo por acá para no mostrar. Entonces, dice el promedio de los dos últimos años. ¿Cuál es el promedio del 2021 y del 2022? Es superior al promedio de los dos primeros años. Promedio 2018, 2019. ¿Cuál es el promedio de los dos últimos años? 6 más 9 partido por 2, 6 más 9 partido por 2, 15, partido por 2, 7,5. ¿Y cuál es el promedio del 2018-2019? 12 más 9, 21, partido por 2, 10,5. ¿Es verdad que el promedio de los dos últimos años es superior al promedio de los dos primeros años? No, absolutamente falso. La B dice, el promedio de la producción de los 8 años, o sea, promedio de producción de todos los años, es de 8 millones. Ok, sacamos la suma y la dividimos por 5 años. La suma 12 más 9, 21, más 3, 24, más 6, 30, más 9, 39, partido por 5. Eso es lo mismo que 7,8. ¿Es verdad que es 8? No, es falso. La producción del año 2021 es mayor al promedio de los años 2020, promedio 2020, 2022. ¿Cuál es el promedio 2020-2022? Sería 3 más 9 partido por 2, 12 partido por 2, 6. Y la producción del año 2021 es 6. Por lo tanto, no es mayor, es igual. Por lo tanto, esa también sería falsa. Y la D dice, el promedio de la producción de los 5 años, que ya lo había sacado acá, que es 7,8,
es mayor al promedio de los años 2018 y 2020. 2018-2020 no lo he sacado. Promedio 2018-2020 sería 2018, 12, 2020, 3, partido por 2, 15 partido por 3, 7,5. Y esta es verdad, el promedio de la producción es mayor. Así que alternativa correcta es la D. Pregunta número 63. Juan tiene una prueba de verdadero y falso, dos alternativas, la cual consta de 6 preguntas. Si responde a la prueba al azar, ¿cuál es la probabilidad de que Juan obtenga todas las respuestas correctas? ¿Es verdadero y falso? La probabilidad de que obtenga verdadero es 50 y la probabilidad de que obtenga falso es 50. Por tanto, es absolutamente un medio la probabilidad de chuntarla, ¿cierto? Y las 6 preguntas son independientes. Si la chuntó a una, da lo mismo que si la chuntó a la otra, ¿cierto? Entonces sería un medio la primera pregunta, un medio la segunda, un medio la tercera, un medio la cuarta, un medio la quinta, un medio la sexta, igual un medio elevado a 6. Alternativa correcta la A. Pregunta número 64. Dado cargado. Ya, me imagino que algunos de ustedes tuvieron dificultad con este problema. ¿Qué alternativas tengo en este dado? Me puede salir un 1, me puede salir un 2, me puede salir un 3, me puede salir un 4, un 5 o un 6. ¿Con qué probabilidad me sale el 1? Me sale con probabilidad un medio. ¿Con qué probabilidad me sale el 2? El 2 es un primo, por lo tanto vamos a decir que sale con probabilidad P. El 3 es un primo, el 4 es un compuesto, con probabilidad C, 5 es primo, 6 compuesto. Algo muy importante acá es que estas probabilidades todas tienen que sumar 1. Y además sé que el número primo duplica a la probabilidad del número compuesto. Entonces, primo es lo mismo que 2 compuesto, 2 compuesto, 2 compuesto. En consecuencia, voy a sumar todas estas probabilidades y sé también que la probabilidad me tiene que dar suma 1. A ver, ¿qué me queda? Un medio más 2C, 4C, 5C, 6, 7C, 8C, tiene que ser igual a 1. 8C es un medio, C es un 16avo. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un compuesto es un 16avo. La probabilidad de sacar un primo es 2 16avos. ¿Todo bien hasta el momento? Entonces, ahora voy a hacer una rama. Primero, sé que puede salir un 1, un primo o un compuesto. Y en el segundo dado puede salir un 1, primo, compuesto, 1, primo, compuesto, 1, primo, compuesto. ¿Cuál es el éxito? Acá dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo y un número compuesto? Quiero un primo y un compuesto. Entonces veamos, ¿es éxito? No, 1 y 1 no es éxito. 1 y P no es éxito, 1 y C no es éxito. P y 1 no es éxito, P y P no es éxito, P y C sí es éxito. C y 1 no es éxito, C y P sí es éxito y C y C no es éxito. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar primo? Primo sabemos que es 2 16avos más 2 16avos más 2 16avos, 6 16avos. Y compuesto sería un 16avos más otro 16avos, 2 16avos. Por lo tanto, la probabilidad de primo compuesto sería 6 por 2, 12, 16 cuadrado. Y la otra también sería 12, 16 cuadrado. Por lo tanto, la probabilidad de lo que estoy buscando del éxito va a ser la suma de esto. Es igual a 24 partido 16 al cuadrado. Me falta simplificar. 24, 16 cuadrado lo voy a anotar acá. Es 8 por 3 arriba. Abajo sería 16 por 16. Puedo simplificar este con este. Me queda 3 32avos. Veamos si está la alternativa 3 32avos. Sí, la alternativa correcta es la D.
En 2 cursos se aplicó un estudio para conocer el tiempo que tardan sus alumnos en llegar a sus hogares después del colegio. Para esto se tomó el tiempo que se demoró cada alumno en retornar a sus casas en un día específico y con dichos valores se calcularon la mediana y la mediana del tiempo de retorno para cada curso, los cuales se encuentran en la tabla adjunta. A partir de la información de la tabla, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones pueden ser falsas? 1 dice, los alumnos del curso B, pertenecientes al 50% que más tardó en retornar a sus hogares, se demoraron cada uno más de 35 minutos en llegar. Voy a dibujarlo con este tipo de esquema para que nos quede clarísimo que en el caso del grupo B, cuya mediana es 32, el 50% de los alumnos que más se demoró en llegar, se demoró más de 32 minutos. Por lo tanto, no podemos decir que cada uno de los alumnos se demoró más de 35 minutos en llegar. Puede ser falsa, porque puede ser que haya uno que se demoró 32, o 33, o 34. No sé, no tengo cómo saber que cada uno se demoró más de 35. Por lo tanto, la 1 puede ser falsa. Se voy a anotar aquí. Puede ser falsa. Puede ser falsa. La 2 dice, todos los alumnos del curso A tardaron lo mismo en retornar a sus hogares. ¿Por qué? Porque me dice que la media es 40 y la mediana es 40 también. Puede ser que todos se hayan demorado lo mismo, efectivamente. Pero también puede ser falsa, puede ser mentira. Así que esta puede ser falsa. La verdad es que no lo sé, pero puede ser falsa. La 3 dice, la media del 50% del curso B que tarda menos, o sea, el lado que está acá, si le saco el promedio de esos datos, es menor que la media del curso A que tarda menos en retornar. No tengo absolutamente información al respecto, por lo tanto, puede ser verdadera, pero también puede ser falsa. En esencia, si no tengo información, puede ser verdadera o puede ser falsa. Así que las 3 pueden ser falsas y la alternativa correcta sería la D.